en ese sentido también la opinión, los comentarios, el análisis de nuestro primer invitado, el señor César Delgado Guembes, abogado constitucionalista y politólogo. ¿Cómo está, señor César Delgado Guembes? Muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Carlos, pero permíteme corregirte porque politólogo no soy, soy abogado. Abogado constitucionalista. Muy bien. Señor César Delgado Guembes, en principio, considerando y poniendo en contexto que estamos frente a un Congreso de la República que se encuentra en un nivel histórico más bajo en su aprobación, ¿no? ¿Cuál podría ser el impacto de estas medidas que se están aprobando, de estos proyectos en algunos sectores de la población? ¿Cómo podemos interpretar? ¿Cuál es su análisis al respecto? Carlos, en principio habría que ver cuáles de los temas son los que más nos deben preocupar. En principio, lo más notable de la semana ha sido las decisiones que se vienen tomando sobre, por ejemplo, el proyecto de ley presentado por el congresista José Cueto en relación con la vigencia de los plazos de imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma. Ese es un tema. El otro tema importante es el relacionado con la exclusión de ciertos delitos como causal para no poder postular a puestos públicos o no ser funcionario público. Esos son los dos temas más importantes. Sin embargo, la existencia de ambos temas nos lleva a pensar en cuestiones que tienen que ver no solamente con aspectos en el Perú, sino en general en el mundo, porque estamos advirtiendo un panorama, por decirlo menos, extraño. Hemos visto que el señor Petro, por ejemplo, que había luchado en las guerrillas de Colombia, ha sido elegido presidente en Colombia. Hemos visto que el señor Lula ha sido elegido presidente de Brasil, no obstante haber sido condenado. El señor Mujica igualmente ha sido presidente de Uruguay, a pesar de haber sido también terrorista. Tenemos el caso del señor Trump, que va a postular a la presidencia de la República de Estados Unidos, no obstante haber recibido condenas por, me parece que 47 delitos en la Corte de Nueva York. Y así como estos casos, vemos que en el Perú también se están produciendo ajustes de manera que algunas conductas de quienes actúan como líderes en la conducción del país sean excluidas en la ocupación de cargos públicos. Por ejemplo, como menciono el caso de algunos delitos que han sido objeto de descalificación en caso que se contara con una sentencia en primera instancia. Sin embargo, hay que tener en consideración también un aspecto más importante, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que se excluye de participación política para cargos públicos a determinados ciudadanos en razón de la comisión de delitos? ¿Por qué ciertos delitos y por qué no todo delito? ¿Por qué, por ejemplo, no se excluye los casos de adicción? Obviamente cuando lo que buscamos es tener a un presidente de la República, tener a congresistas, tener a gobernadores regionales, tener alcaldes. ¿Por qué no excluimos a quienes por su conducta, por sus hábitos, pueden representar un peligro independientemente de que estén o que no estén en el elenco de supuestos que ha sido considerado en el Congreso de la República? Para mí la regla debiera ser solamente una, que no debe haber quien haya cometido un delito de naturaleza dolosa que pueda participar en la vida pública, más allá de que se mencione a algunos. ¿Por qué seleccionar solo a algunos y por qué no excluir de todo precisamente, delito? Precisamente esa es la gran pregunta y precisamente esa es la respuesta que creo que esperamos todos, ¿no? Si esto constituye un peligro para la democracia, para la sociedad, para Perú en general, tal como usted muy bien lo explica, señor Delgado Guembes, entonces, ¿cuál es su hipótesis? ¿Cuál sería, en todo caso, la razón, el por qué? Bueno, en principio, aparentemente cuando se trata de singularizar algunos de los delitos, se está pensando en que solamente algunos de los delincuentes
son un peligro para la ciudadanía, para la sociedad, para la vida política del país. A mí me parece que la razón debería ser la misma para todos los casos. Ahora, ¿por qué se seleccionan algunos casos y no otros? Puede ser, en principio, miopía, porque la regla debe ser que no debe haber nadie que ocupe un puesto público que haya cometido un delito. El problema... Pero ¿no será que detrás hay intereses más políticos que de intereses para la comunidad? Porque si están descalificando alguna tipología de delitos, entonces están buscando que algún candidato pueda presentarse en las próximas elecciones, ¿no cree usted? Algunos puedan y algunos no puedan, pero date cuenta, mi querido Carlos, que estamos hablando de supuestos. Y los supuestos se basan en la imputación de intenciones. ¿Cómo sabemos cuáles son las intenciones? Por los hechos. Bueno, puede ser que haya lugar para ese tipo de interpretaciones, pero si nos vamos por las interpretaciones, es un terreno absolutamente subjetivo y que está condicionado también por la sospecha que cada uno de nosotros pueda tener. Lamentablemente, en particular para quienes ejercemos la abogacía y en mi caso como docente universitario, tenemos que guiarnos por los hechos y por la evidencia. La evidencia es insuficiente, los indicios pueden no tener carácter probatorio ni suficiente y por lo tanto de intenciones es un poco complicado hablar, salvo que hiciéramos nuestra una ocupación que en mi caso no es la que me corresponde, como sería la de la parapsicología o en el mejor de los casos de la psiquiatría o de la psicología, porque son quienes trabajan con el material fundamental que son las intenciones de las personas. Pero eso, como te digo, no me consideraría capaz de calificar intenciones, aun cuando de naturaleza política se tratara, porque eso de alguna forma supondría que yo ya tomé posición también. Asumir que sí o que no, ya es un terreno que me resulta elusivo, por decirlo menos. Ahora, doctor Delgado Guembes, una consulta. Un Congreso que tiene 5% de aprobación, entre 5% por ahí, y considerando de que la democracia pues representa el pensamiento mayoritario, ¿no? El respaldo popular, pero vemos que un Congreso que no tiene el respaldo, ¿cómo se puede sustentar así el desarrollo de una democracia? ¿Qué opina usted? Mira, Carlos, ahí para empezar tendríamos que observar dos cosas. El 5% de aprobación es resultado de la aplicación de una técnica que es la técnica demoscópica, es decir, las encuestas de opinión. Pero las encuestas de opinión todo lo que hacen es tomar la percepción de esas muestras representativas de la población a las que se la somete. Pero a la vez tenemos otro dato que es importante tener presente. ¿Cuál? Todos sabemos que somos aproximadamente 25 millones de electores. De los 25 millones de electores, el 30% opta por no votar. Aproximadamente un 20% opta por votar nulo o blanco. Ahí nomás y estamos sumando 50%. Aproximadamente un 8% llega a votar, expresa su voto por un partido determinado, pero no pasa la valla electoral. Entonces, lo que tenemos como un dato concreto en materia política es que el Perú tiene una representación de solo el 42-41% de los electores, para empezar. Pero ese 41% de los electores está consolidado en un principio 9 partidos políticos, de los cuales unos forman mayoría y otros no. Esos 9 partidos políticos que llegan al Congreso, resulta que se terminan transformando en 12 grupos parlamentarios, además de 19 congresistas no agrupados. Entonces, ese 5% de aprobación, ¿quién lo recibe? Lo recibe solamente una minoría, porque la amplia mayoría forma parte de ese supuesto descontento, que no es otra cosa sino el resultado de la expresión de preferencias que tiene nuestra ciudadanía. Lo que estamos recibiendo es lo mismo que le dimos al sistema. No le dimos al sistema más. Si no le damos más, ¿cómo esperamos más?
Muy bien. Señor Delgado Guembe, le voy a pedir por favor que nos espere unos segundos porque nos gustaría también conocer cuál es su evaluación por parte del trabajo que han hecho en el Congreso de la República nuestros parlamentarios, pero le voy a pedir su respuesta después de una pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos con este importante diálogo. Vos los acompaña Carlos González y estamos en diálogo con el señor César Delgado Guembes, abogado constitucionalista. Señor Delgado Guembes, antes de ir a la pausa, le consultaba sobre cuál es su evaluación del trabajo de los parlamentarios en esta segunda legislatura, ¿no?, que ha cerrado el sábado. Mira, en principio, Carlos, el problema que yo noto es que progresivamente se viene deteriorando la calidad deliberativa en el Congreso. Por ejemplo, tú tienes, estadísticamente se puede demostrar que aproximadamente el 60 al 70% de los proyectos de ley que se debaten en el Pleno son proyectos en los que a duras penas interviene para sustentar el proyecto el presidente de la comisión y los grupos parlamentarios o los congresistas no intervienen o intervienen escasamente. Entonces, eso te habla muy poco del interés que existe en debatir, en deliberar y en la capacidad de razonar sobre las normas que se vienen aprobando en el Congreso. Una de las razones de ser del Congreso es precisamente la naturaleza deliberativa que éste tiene. Si esto se aplicara a las comisiones, probablemente nos encontraríamos con que el sustento principal de los dictámenes que se presentan al Pleno es consecuencia del trabajo que hacen los secretarios técnicos, que no son precisamente representantes, son personal del servicio parlamentario, son asesores, es decir, es una fuente externa. Nos quedamos desvalidos de representación porque quienes nos deben representar carecen de las competencias indispensables para ocupar los puestos representativos y lo vienen delegando en terceros. Entonces, la calidad de nuestra democracia es una naturaleza precaria y carece del debido sustento político. Esto en principio porque quienes llegan al Congreso no han sido adecuadamente capacitados por los partidos políticos responsables de adiestrar, de generar competencias entre los militantes que nos postulan para que nosotros elijamos mejor. Sin filtro de los partidos políticos, los congresistas van a seguir siendo solamente un remedo o un reflejo de lo que somos como ciudadanos. Lo que estamos viendo en el Congreso es nuestra propia imagen de ciudadanos. Eso es lo que te podría comentar, Carlos. Bueno, bastante profunda la reflexión, pero algo podemos hacer. ¿Qué respuesta necesita la sociedad frente a este escenario que parece bastante complicado tener una solución de manera inmediata, hasta mediano plazo? ¿Cómo en todo caso se puede empezar para poder hacer los cambios, las modificaciones que se necesitan para tener un Congreso al menos que esté al nivel de las expectativas y de las necesidades que tenemos en el Perú? Carlos, en principio, lo principal es tener una valla alta, es decir, tenemos que basarnos en el criterio de que la democracia debe ser una democracia exigente. Esto quiere decir que nuestros juicios deben basarse en el análisis de las calificaciones que efectivamente tienen quienes postulan como candidatos para que nosotros los elijamos. Esto supone que el voto del ciudadano debe ser ese voto exigente, debe seleccionar mejor los partidos políticos por los cuales vota. Si bien es cierto, tenemos una inmensa cantidad, en realidad una desproporcionada cantidad de partidos políticos, probablemente por ahora sean 24, pero quién sabe, luego puedan llegar a 40. Esto quiere decir, esa volatilidad tiene que ser adecuadamente canalizada con el voto de ciudadanos que sepan escoger correctamente y que no se dejen llevar por las reglas en las que se basan los dueños de estos partidos, que al momento de proponernos candidatos lo que hacen es buscar
quien pueda financiar una campaña o quien con su capacidad de arrastre en el voto pueda generar mayor cantidad de votos de gente que no piensa adecuadamente por quién debe votar para solucionar los problemas del país. Entonces, una democracia exigente es una democracia crítica, es una democracia que selecciona, es una democracia que escoge bien entre quienes postulan y no se deja llevar solamente por la propaganda o por las ofertas de pan y pisco, o butifarra y pisco, como solía designarse este tipo de votaciones en el siglo XIX. Ahora, señor Delgado Guembes, ha habido unos pronunciamientos importantes que cuestionan el trabajo en el Congreso, ¿no? Por parte del Ministerio Público, por parte de un organismo internacional también, pronunciamientos, ¿no? Nacionales e internacionales en contra de las contrarreformas aprobadas en el Congreso de la República, pero prácticamente han sido ignoradas. ¿Cómo lo interpreta usted? Porque, dicho sea de paso, también el Congreso las ha cuestionado y no las ha tomado en cuenta. Bueno, en principio tenemos lo que hemos entregado. Hemos entregado a nuestro Estado estas decisiones en manos de representantes que están haciendo lo mismo que harían los ciudadanos que llegaran al Congreso sin el debido filtro. Eso es, en principio, la democracia funciona con lo que la democracia tiene. Entonces, si efectivamente vemos que hay organismos internacionales, el Ministerio Público, etcétera, que cuestionan lo que está ocurriendo, primero hay que discriminar quiénes son los que están criticando. En principio, el Ministerio Público critica la acción del Congreso porque de alguna forma es parte interesada. El Ministerio Público llama a la insurgencia, a la protesta, etcétera, etcétera, pero obviamente es porque se están afectando sus propios fueros. Más allá de eso, también tenemos unas corrientes de opinión que polarizan no solamente el Perú, es una polarización que viene desde afuera, que busca la centralización de ciertos patrones de conducta que si no se cumplen, obviamente están buscando que digamos que se desactiven los mecanismos naturales con los que funciona el país. Un caso concreto es el caso de, por ejemplo, las críticas que se le hacen al proyecto del señor José Cueto sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, con una regulación que se ha hecho recientemente, no ha terminado todavía la aprobación, pero que tiene su sustento en la resolución legislativa con la que se reconoce el propio tratado en el que se define qué es el delito de lesa humanidad, y que en la propia resolución legislativa del año 2003 se señala en una disposición transitoria que este tratado rige a partir del año 2003 en jurisdicción peruana. No obstante, hay críticas que justamente no tienen origen solo en el Perú, que afirman que esa decisión es inaplicable porque debe hacerse un control de no constitucionalidad, sino de convencionalidad, y por lo tanto que debe regir en el Perú, y más allá de lo que señale la ley peruana, el texto del tratado que dice que todos los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y a partir de este criterio se afirma que se ha cometido delitos de lesa humanidad aun cuando no se cumplan los tipos o los elementos del tipo consignado en ese tratado. Correcto. Señor Delgado Guembes, muchísimas gracias realmente por este diálogo con RPP. Sin duda que hay mucho aún por analizar respecto al trabajo parlamentario, porque todo lo que se aprueba, ¿no?, tiene definitivamente incidencia en la vida de los peruanos. Señor Delgado Guembes, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Buenos días, Carlos, y feliz día. Hasta luego. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego. 8 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos a ir